Jueves 26 de febrero de 2026. Una fecha que te cambia la perspectiva de todo lo que creías saber sobre seguridad, sobre poder y sobre lo que puede pasar cuando alguien intenta jugar con fuego en un nivel que no imaginaba. Eran las 13 horas en punto. No fue al atardecer, no fue a medianoche, fue a plena luz del día. En ese instante, 30 hombres con uniformes que se veían como los de la Secretaría de la Defensa Nacional subían a 3 vehículos blindados. Sus cascos brillaban bajo el sol. Sus chalecos lucían las insignias oficiales correctas. Sus placas estaban en orden. Para cualquiera que los viera pasar, eran soldados en misión de rutina. Pero no lo eran. Esto que estoy a punto de contarte no es ficción, no es especulación. Es lo que sucedió cuando un grupo criminal cometió el error más costoso de su historia reciente, el error de intentar confrontar a quien menos debería haber sido su objetivo. Hace poco tiempo, Inteligencia Federal estaba rastreando comunicaciones encriptadas, esas que crees que nadie puede interceptar, que son tan seguras que casi ningún órgano del Estado puede tocarlas, pero las tocaron, y cuando lo hicieron descubrieron algo que hiela la sangre. 30 operadores del grupo criminal conocido como CJNG, todos entrenados, todos equipados, todos dispuestos, estaban coordinando lo que sonaba como un operativo de represalia. No era una represalia cualquiera, era la represalia por la caída de alguien que la organización consideraba importante, la baja del líder principal. Y sabían exactamente a quién querían cobrarla. El objetivo era uno solo: Omar García Harfuch. No en la oscuridad donde pudieran esconderse después. Lo querían confrontar en pleno día en la ciudad donde todos pudieran verlo caer. Era un acto de mensaje, un acto de poder, un acto de desesperación. Lo que la organización no sabía era que cada palabra que decían, cada coordinación que hacían, cada plan que detallaban, estaba siendo escuchado, monitoreado, analizado en tiempo real por gente que sabe exactamente qué buscar en esas comunicaciones. Y cuando los federales entendieron lo que estaban viendo, la máquina de seguridad se puso en marcha, no lentamente, rápido, decisivo, a las 3 en punto. Protocolos que rara vez ves en funcionamiento se activaron todos al mismo tiempo. Hablamos de protección máxima, el tipo de protección que solo se activa cuando sabes que alguien está intentando hacerte daño en las próximas horas. Los drones térmicos fueron los primeros ojos. Esos aparatos que pueden ver el calor de un cuerpo a través de la oscuridad, a través de árboles, a través de casi cualquier cosa, fueron levantados al cielo. Los radares móviles que detectan movimiento, que rastrean vehículos, que capturan patrones, se encendieron, y entonces los vieron. 3 convoyes pequeños, pero pesados moviéndose en formación. No eran aleatorios. Avanzaban con propósito, con dirección, hacia donde necesitaban ir. Los vehículos eran blindados. No de ese blindaje que alguien pone con láminas de acero improvisadas. Eran blindados como corresponde a vehículos de transporte táctico, y estaban pintadas con los colores correctos: verde militar y gris. Llevaban los logos de la Secretaría de la Defensa Nacional en los costados. A simple vista, cualquiera habría pensado que eran soldados en operativo. Eso era exactamente el punto. Los chalecos que llevaban los 30 hombres eran idénticos a los que usa el ejército. Las insignias estaban en el lugar correcto. Los cascos eran de la marca que usan las Fuerzas Armadas. Hasta las botas eran iguales. Las gafas tácticas, los arneses, los abrochadores, todo. Habían dedicado tiempo, dinero y esfuerzo en conseguir uniformes que fueran prácticamente indistinguibles de los reales. Las placas de los vehículos eran clonadas, no apenas falsificadas, clonadas. Eso significa que eran duplicados exactos de placas verdaderas, lo cual hacía imposible detectarlas a primera vista. Cuando pasaban en un retén, cuando cruzaban una calle, cuando se detenían en una esquina, todo lucía legítimo, porque se veían legítimos. Eso era la genialidad peligrosa del plan. No era fuerza bruta, era infiltración. Era estar donde quería estar, cuando quería estar ahí, sin que nadie hiciera preguntas, porque parecía que tenía todo el derecho de estar ahí. Pero aquí es donde el plan empieza a desmoronarse, porque mientras ellos creían que eran invisibles, que era imposible que alguien los viera venir,
que sus uniformes falsos los protegerían. No sabían que los tenían en la mira desde horas antes, desde mucho antes. Cuando esos 30 infiltrados empezaron a moverse hacia la carretera que lleva a la zona residencial exclusiva donde vive Harfuch, ya estaban bajo vigilancia constante. Cada paso que daban era monitoreado. Cada giro que hacían, cada freno que realizaban, todo estaba siendo visto desde arriba y desde tierra. No había dónde esconderse. No había sorpresa posible. La operación de contención fue quirúrgica. Cuando esos 3 convoyes aparecieron en la carretera, cuando creían que estaban acercándose al punto donde podrían actuar sin obstáculos, sucedió. 4 helicópteros Black Hawk artillados descendieron en formación cerrada. No bajaban lentamente, bajaban rápido, posicionándose para cerrar el espacio aéreo completamente. Esos helicópteros no son civiles. Son máquinas especializadas equipadas con sistemas de respuesta, con capacidad para transportar tropas de asalto, con sistemas de comunicación integrados que coordinan cada movimiento. Abajo en tierra, con elementos reales de gafes, esos soldados de élite entrenados específicamente para operaciones especiales y unidades de la Guardia Nacional cerraron la vía desde adelante, desde atrás también. No había salida, no había escape. La calle se convirtió en una trampa, pero no una trampa improvisada. Una trampa perfectamente ejecutada, coordinada, esperada. Los 30 infiltrados disfrazados se dieron cuenta de lo que estaba pasando en segundos. No hay confusión cuando ves Black Hawks descendiendo del cielo hacia ti. No hay duda cuando ves soldados reales posicionándose con equipo táctico en posición de contención. En ese momento comprendieron que todo había salido mal, que su plan que les había parecido perfecto, que los uniformes falsos que habían copiado hasta el más mínimo detalle, que todo lo que habían planeado estaba colapsándose y lo que hicieron entonces fue lo único que podían hacer. Reaccionaron, iniciaron una confrontación directa, los equipos de respuesta comenzaron a sonar. Los dispositivos automáticos respondían en ráfagas continuas. Los artefactos de alto impacto salían desde dentro de los vehículos. Intentaban romper el bloqueo como fuera. Gritaban órdenes como si fueran militares reales, intentando confundir a quien los rodeaba, intentando sembrar dudas sobre quién estaba confrontando a quién. Pero eso nunca funcionó, porque los soldados que rodeaban esa zona sabían exactamente quiénes eran los elementos adversarios. Los helicópteros Black Hawk respondieron con inmediatez. Los sistemas montados en esos aparatos no son juguetes, son equipos de respuesta especializados. Perforaban el blindaje de los vehículos como si fuera papel. Los motores de los vehículos fueron impactados directamente. El fuego cruzado era constante. Dentro de los vehículos, los elementos adversarios intentaban responder hacia arriba. Pero ese no es un enfrentamiento donde alguien en el suelo puede ganar. Los Black Hawks tienen posiciones que te dejan expuesto completamente. 2 vehículos quedaron en llamas en segundos. Las explosiones fueron visibles desde kilómetros de distancia. El humo negro salía desde los vehículos destruidos. El tercer vehículo intentó maniobrar. Intentó girar para salir del área de acción, pero un elemento especializado desde tierra, posicionado estratégicamente, hizo una intervención precisa sobre el conductor. El vehículo quedó varado sin poder moverse, sin capacidad de escapar. El enfrentamiento completo duró 12 minutos. 12 minutos intensos, donde la diferencia entre el entrenamiento real y el improvisado quedó completamente clara. 12 minutos donde la ventaja táctica, la superioridad en respuesta, la planeación previa, se convirtieron en la diferencia entre un operativo exitoso y un desastre total. Los 30 infiltrados fueron neutralizados. La mayoría fue detenida o confrontada en legítima defensa durante el intercambio de acciones. Cuando un grupo inicia una confrontación contra soldados en posición defensiva, eso es legítima defensa. Es respuesta a una agresión directa. Algunos de los elementos adversarios intentaron huir a pie hacia el cerro cercano, buscando cualquier oportunidad de escapar, pero fueron alcanzados antes de llegar muy lejos. Otros se dieron cuenta de que estaban rodeados, que sus recursos se estaban acabando, que no había salida y decidieron rendirse. Se tiraron al suelo con las manos en la cabeza. Se entregaron sin resistencia, pero eso ya no importaba mucho. El daño estaba hecho. El operativo había concluido. Cuando todo terminó,
La carretera se veía como un escenario de operación porque era uno. Los uniformes falsos de la Secretaría de la Defensa Nacional estaban esparcidos por el pavimento, algunos completos, algunos rotos, algunos en mal estado. Chalecos tácticos falsificados estaban tirados en diferentes puntos. Gorras militares, botas, gafas. Todo lo que había sido cuidadosamente preparado para la infiltración ahora era evidencia física de un plan fallido. Las placas apócrifas, esas que habían sido clonadas con tanta precisión, estaban desprendidas de los vehículos destrozados. Un sistema perfecto en teoría, completamente inútil en la práctica. El decomiso que los federales aseguraron fue contundente. Cuando empiezas a contar lo que traían estos 30 hombres, entiendes el alcance de lo que estaban intentando. Dispositivos tipo AR-15, esos que son estándar en operativos de alto riesgo, fáciles de mantener, confiables, precisos. Equipos de tipo AK-47, esos que son más antiguos pero con una reputación de durabilidad reconocida internacionalmente. Dispositivos de calibre 50, uno solo de esos puede perforar blindaje y operar a kilómetros de distancia. Lanzadores de proyectiles de alto impacto, municiones en grandes cantidades. Paquetes de recursos económicos en efectivo apilados en fajos. Eso era lo que iban a recibir por completar la misión. Recursos por represalia. Recursos por una acción planeada. Chalecos tácticos falsificados con insignias copiadas que mostraban el nivel de detalle que habían puesto en cada parte del plan. Los vehículos blindados tipo reforzado, esos que son populares en ciertas regiones para transportar personas con un nivel de seguridad aumentado, estaban destruidos o asegurados por autoridades. Pero lo más inquietante no era el arsenal, no eran los equipos ni los recursos, eran los celulares encriptados, esos aparatos que contenían mensajes. Y cuando los federales revisaron esos mensajes, encontraron confirmación de todo. La orden, la instrucción, el motivo, estaba todo ahí, escrito, documentado, incriminador. Mensajes que decían frases como "por el líder", mensajes que mencionaban a Harfuch, mensajes que detallaban horarios, ubicaciones, estrategias, todo. La organización había documentado su propio plan. Había dejado un rastro de comunicaciones que ahora era evidencia física de una conspiración. ¿Sabes qué es lo que más me impacta de todo esto? No es que 30 hombres equipados hayan sido detenidos. No es que se haya evitado un incidente mayor. Es que alguien pensó que esto iba a funcionar. Que alguien en algún nivel de la organización creyó que 30 hombres con uniformes falsos iban a poder infiltrarse, llegar hasta donde estaba Harfuch, iniciar una acción y luego simplemente desaparecer como si nada hubiera pasado. Es el nivel de desesperación. La medida de lo que significa haber perdido al líder principal para esta organización. Significa que están dispuestos a intentar cosas cada vez más audaces, cada vez más riesgosas, cada vez más propensas al fracaso. Y cuando eso sucede, los errores se multiplican. Las tomas finales de todo esto muestran lo que quedó después. La carretera convertida en escena de operación. Vehículos que hace pocas horas eran funcionales, ahora eran esqueletos metálicos quemados. Uniformes de la Secretaría de la Defensa Nacional tirados en el pavimento, desacreditados, desprovistos de autoridad, evidencia de un engaño que no funcionó. Detenidos esposados alineados bajo custodia, algunos con lesiones, algunos en shock, todos dándose cuenta de que la misión que habían aceptado, que probablemente les habían pagado de antemano o les habían prometido recursos futuros, había sido un desastre total. Fotografías aéreas de todo el perímetro mostrando la magnitud del operativo de contención. Helicópteros posicionados, tropas en formación. El poder del Estado mostrándose no en palabras, sino en acción directa. Y entonces vino la declaración. Harfuch en tomas posteriores confirmando que se había neutralizado a los 30 infiltrados, disfrazados de Sedena, que querían representar una acción de represalia por la baja del líder de la organización. Su lenguaje fue claro, directo, sin ambigüedades. No fue un discurso largo lleno de términos legales complicados. Fue una comunicación efectiva. El mensaje fue: intentaron usar nuestras propias insignias en contra nuestro.
Intentaron infiltrarse con nuestros propios uniformes. Intentaron confundir nuestras líneas con copias falsas de nuestras propias estructuras y les salió mal. Su represalia terminó en confrontación y esposas. La organización ya no tiene capacidad ni para disfrazarse. Piénsalo por un segundo. Esa última frase, la organización ya no tiene capacidad ni para disfrazarse, es una forma de decir que están perdiendo control, que su innovación táctica está fallando, que incluso cuando intentan algo sofisticado, algo que requiere planeación y recursos, termina en fracaso. La operación fue un éxito porque fue multidisciplinaria. No fue solo militares. Fue inteligencia que interceptó comunicaciones. Fue tecnología que vio desde el aire. Fue análisis que pudo predecir movimientos. Fue coordinación entre diferentes cuerpos del Estado. Fue preparación. Fue estar listo para un escenario que ya habían visto venir. Cuando ves un operativo así realizado con precisión, cuando ves que no hay sorpresas, que todo responde a un plan establecido, significa que alguien hizo la tarea. Alguien analizó la amenaza. Alguien preparó la respuesta. Alguien entrenó a la gente que necesitaba estar en cada posición. Pero aquí es donde quiero que pienses conmigo, porque esto que pasó el 26 de febrero no es un final, es un episodio, es una batalla ganada en una guerra que continúa. La organización criminal perdió 30 hombres. Eso duele. Eso es pérdida de personal entrenado, pérdida de inversión, pérdida de capacidad operativa. Pero tiene más hombres, tiene más dinero, tiene más tiempo, y ahora sabe que sus intentos de infiltración fueron detectados. Eso va a cambiar su estrategia. Van a pensar en nuevas formas. Van a intentar diferentes ángulos. Es lo que hacen las organizaciones criminales cuando algo falla. Replantean, se adaptan, evolucionan. Si quieres conocer más sobre cómo estos operativos se desarrollan, cómo se coordinan, cómo se ganan batallas en esta guerra que está sucediendo, te pido que te suscribas al canal. No es una suscripción a un nombre a una persona. Es una conexión con historias como estas. Historias que suceden, historias que cambian la forma en que ves seguridad, en que entiendes poder, en que comprendes lo que está en juego cuando alguien intenta hacer daño a nivel de esta magnitud. La suscripción te mantiene conectado con lo que está pasando realmente. Cada video que subimos es una pieza del rompecabezas, que es el conflicto interno en México. Cada historia es un testigo de la realidad que vive el país. Lo que pasó ese jueves a las 13 horas fue un recordatorio de algo fundamental. Que el crimen organizado, incluso cuando intenta ser inteligente, incluso cuando intenta ser innovador, incluso cuando intenta usar tecnología y planeación sofisticada, sigue siendo vulnerable a una cosa, a un Estado que está atento, a un Estado que tiene inteligencia, a un Estado que puede responder. Ese es el punto de quiebre. En el momento que el Estado es más rápido, más inteligente, más coordinado, la organización criminal pierde. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Los 30 hombres que se vistieron con uniformes falsos, que subieron a vehículos que creían que los llevarían a una victoria, que llevaban recursos y equipos como si fueran a algo exitoso, fueron neutralizados. Algunos en el campo de acción, todos efectivamente. Sus familias, si tenían, ahora sabrían que no vinieron a casa. Sus jefes en la organización sabrían que la operación fue un fracaso total. Sus compañeros en la estructura verían lo que sucede cuando intentas infiltrarte en la seguridad del Estado. Es una lección brutal, es una lección cara, es una lección que la organización va a recordar. El análisis posterior de los federales mostró algo interesante. Los 30 hombres no eran todos iguales. Algunos eran operadores nuevos, reclutados recientemente, sin experiencia. Otros eran elementos más veteranos. Algunos tenían antecedentes de operativos fallidos anteriores, lo que significa que la organización había mezclado su personal disponible para este operativo. No tenían 30 hombres de élite, tenían lo que podían reunir. Eso también es un indicador de presión. Cuando una organización no puede ser selectiva en sus recursos, es porque está bajo presión. Está perdiendo personal más rápido de lo que puede reemplazarlo. Lo que la organización no calculó fue que Harfuch ha dedicado años a construir sistemas de inteligencia que pueden ver esto. No ve solo lo que sucede en las calles, ve lo que se comunica, lo que se planea, lo que se prepara. La interceptación de esas comunicaciones encriptadas no sucede por casualidad,
Sucede porque hay tecnología, porque hay entrenamiento, porque hay experiencia. Alguien en algún edificio anónimo estaba escuchando esos mensajes en tiempo real. Alguien entendía el código. Alguien podía predecir el siguiente movimiento. Y cuando eso sucede, cuando alguien tiene esa capacidad, entonces los planes de la organización dejan de ser secretos. Se convierten en información que puede ser usada en su contra. El factor humano también fue crucial. No fue solo tecnología, fueron decisiones. Alguien decidió activar el protocolo de protección máxima. Alguien decidió que no era momento de minimizar la amenaza. Alguien vio los datos, escuchó los planes, analizó el contexto y dijo, esto es real. Esto va a suceder. Necesitamos estar listos. Esa decisión de tomar en serio la amenaza es lo que probablemente salvó vidas. Si hubieran minimizado esto, si hubieran pensado que era exagerado, si hubieran creído que era información incompleta, entonces el jueves 26 de febrero habría tenido un resultado completamente diferente. Piensa en lo que significa estar bajo amenaza constante. Piensa en saber que hay un grupo de 30 personas entrenadas, equipadas, disfrazadas, moviéndose hacia ti. Piensa en la presión de tener que mantener la compostura, mantener la operación del Estado, mantener el trabajo mientras sabes que en cualquier momento algo podría salir mal. Eso es lo que es vivir en ciertos niveles del servicio público en México. No es seguridad, no es paz mental, es vigilancia constante, es estar siempre listo. Es saber que el costo de un error podría ser la vida propia o la vida de otros cercanos. Eso es la realidad que enfrenta gente como Harfuch cada día. Es una realidad que muchas personas en posiciones similares viven constantemente. El operativo fue documentado meticulosamente. Cada paso quedó registrado. Los helicópteros tenían cámaras. Los soldados tenían equipos de comunicación que grababan todo. La evidencia física fue recopilada por expertos en criminalística. Los vehículos fueron preservados tal como quedaron. Los uniformes falsos fueron catalogados. Los equipos fueron numerados. Todo esto va a terminar en juzgados. Va a ser presentado como evidencia. Los sobrevivientes de este operativo van a enfrentar procesos legales. Van a ser acusados de conspiración, de usar uniformes militares falsificados, de portar equipo de forma ilegal, de confrontar a la fuerza pública. Las penas van a ser largas. Algunos podrían enfrentar cadenas perpetuas. Otros podrían recibir décadas de reclusión. Esto no es un delito menor. Es un intento coordinado de daño contra un funcionario del Estado. Pero lo más importante no es lo que sucede en los juzgados. Lo más importante es lo que significa esto para el equilibrio de poder en el país. Significa que en este momento, en este lugar, el Estado tiene ventaja. El Estado puede ver lo que la organización criminal está planeando. El Estado puede coordinarse más rápido. El Estado puede responder con más fuerza. Eso no es permanente. Las dinámicas pueden cambiar. Las organizaciones pueden adaptarse. Las tácticas pueden evolucionar. Pero por ahora, por este momento, el Estado está ganando esta batalla particular y eso importa. Lo que pasó con esos 30 hombres disfrazados de soldados es un espejo de algo más grande que está ocurriendo. Es la desesperación de una organización que ha perdido a su líder más visible, que ha perdido territorio, que ha perdido influencia. El líder principal fue detenido, y esto generó un vacío de poder. Ese vacío está siendo llenado por múltiples factores. Está siendo llenado por la acción estatal. Está siendo llenado por descomposición interna. Está siendo llenado por oportunismo de otros grupos. En ese contexto, intentar un acto de represalia tan grande, tan arriesgado, tan probable de fallar, es un acto de desesperación. Es decir, sabemos que estamos perdiendo, pero vamos a intentar una cosa grande para cambiar la narrativa, para mostrar que todavía tenemos poder, para infligir un daño que resuene. Y falló completamente. Imagina ser uno de esos 30 hombres. Imagina estar esperando la orden. Imagina que te dijeron que esto era importante, que esto iba a cambiar todo, que esto iba a devolver a la organización al lugar que ocupaba. Imagina ponerte ese uniforme falso. Imagina subir a ese vehículo creyendo que todo el mundo te va a confundir con un soldado real. Imagina pasar los primeros kilómetros sin problemas, creyendo que el plan está funcionando. Imagina el momento en que crees que estás cerca, que está sucediendo, que quizá lo logres. Y luego, de repente,
helicópteros del cielo, soldados verdaderos en cada dirección, respuesta cruzando el blindaje, el sonido de los motores de los vehículos fallando. Darte cuenta en ese instante de que no va a haber éxito, que va a haber confrontación, que probablemente no vas a vivir para contar esto. Eso es la realidad brutal de este tipo de operativos. Por eso es importante que esto sea conocido. Por eso es importante que historias como estas sean contadas. No para glorificar la situación, no para entretener, sino para entender, para ver cómo funciona realmente el conflicto, para ver qué sucede cuando se planean cosas así, para ver que estos planes no son invencibles, para ver que hay respuesta. Hay gente trabajando para que esto no suceda. Hay sistemas siendo puestos en marcha. Hay coordinación. Hay inteligencia. Hay respuesta. El decomiso de equipos fue impresionante en cantidad y variedad, pero lo más importante fue que fue completo. No se escapó munición, no se escapó material, no se escapó comunicación, todo fue asegurado. Eso significa que los 15, 18, 20 hombres que quedaron en custodia van a enfrentar cargos con toda la evidencia encima. Los fiscales van a tener todo. No va a haber dudas, no va a haber argumentos que sostengan. Simplemente evidencia abrumadora de una conspiración coordinada. Los registros de comunicación, los uniformes, los equipos, las fotografías aéreas, todo apunta en una sola dirección. Esto fue planeado deliberadamente. ¿Quieres saber qué sucede después en estas situaciones? ¿Quieres entender cómo se desarrollan estos procesos legales? ¿Cómo el sistema de justicia mexicano maneja casos de esta magnitud? ¿Cómo se construyen las penas? Entonces, sigue conectado. Comparte este video. Cuéntale a otros sobre lo que sucedió, porque estas historias no deberían ser solo para un grupo de personas interesadas. Deberían ser conocidas. Deberían ser entendidas. El público merece saber qué está sucediendo realmente en su país. Merece saber que hay gente sacrificando su seguridad por proteger la de otros. Merece saber que hay operativos siendo realizados correctamente, que hay coordinación, que hay éxito. El jueves 26 de febrero a las 13 horas fue un momento en que el crimen organizado intentó algo audaz y falló. Fue un momento en que el Estado respondió con coordinación y poder. Fue un momento que va a estar en los registros, que va a ser estudiado, que va a ser referencia para operativos futuros. Y fue un momento que mostró que, a pesar de todo, a pesar de la corrupción que existe en algunas instituciones, a pesar de los desafíos constantes, hay gente en el Estado que sigue haciendo su trabajo, que sigue analizando amenazas, que sigue coordinando respuestas, que sigue ganando batallas. Los 30 hombres fallidos, los uniformes falsos en el pavimento, los vehículos quemados, los mensajes incriminadores en los celulares encriptados. Todo eso es un récord. Es un documento de cómo no se hace una operación de infiltración. Es una lección cara que la organización criminal va a tener que procesar internamente. Es un golpe a su capacidad operativa. Es una confirmación de que están siendo vencidos no por casualidad, sino por diseño, por planeación, por inteligencia, por coordinación, por gente que sabe lo que está haciendo y que está comprometida con hacerlo bien. Y mientras escribo esto, mientras construyo esta narrativa para ti, hay gente en campos de operación en diferentes partes del país haciendo exactamente lo que se hizo el 26 de febrero, analizando, planeando, preparando, esperando el siguiente intento, porque vas a ver un siguiente intento. La organización criminal no se va a dejar disuadir por una derrota, pero ahora saben que su próximo intento será conocido, también será anticipado, también será respondido. Eso cambia el cálculo completamente. Lo que sucedió ese jueves es un recordatorio de que vivimos en un tiempo complicado, pero es un tiempo donde también hay respuesta. Es un tiempo donde el Estado puede ver, donde el Estado puede actuar, donde la coordinación puede vencer a la improvisación, donde la inteligencia puede vencer a la fuerza. Eso no es victoria final, eso no es paz, pero es progreso. Y el progreso en un conflicto como este es lo más valioso que se puede tener. 30 hombres con uniformes falsos, un plan que se suponía que iba a cambiar todo, una misión de represalia, un mensaje que supuestamente iba a resonar en todo el país. Todo eso no sucedió, sucedió lo opuesto. El mensaje que resonó fue de fracaso, de derrota,
de capacidad del Estado para responder. Eso es lo que quedó del 26 de febrero. Eso es lo que va a ser recordado, y eso es lo que realmente importa en este momento.